La atmósfera en Valle Salvaje se vuelve irrespirable cuando, durante un paseo que parecía rutinario, Rafael rompe el silencio con una acusación tan inesperada como devastadora. Señala a Úrsula como la responsable directa de la muerte de Julio. El impacto de sus palabras se clava como un cuchillo en el corazón de la mujer, que queda sin aire, incapaz de articular defensa alguna. No era el tipo de golpe que ella esperaba recibir, y menos aún de labios de Rafael, quien siempre había sabido medir sus ataques. Pero esta vez no hay medias tintas. Lo mira a los ojos y la palabra, asesina, se instala entre ellos como una muralla imposible de derribar. Mientras Rafael descarga esa verdad envenenada, en su interior arde una tormenta que llevaba días gestándose. La imagen de Julio muerto, tendido en aquella habitación, regresa a su memoria una y otra vez con un detalle nuevo, una sospecha más. El recuerdo del veneno servido en la merienda, las miradas huidizas de Úrsula, el modo en que intentó esquivar preguntas. Todo encaja como piezas de un puzzle macabro. Rafael no puede callar más, y cuando lo dice, lo hace no solo para acusarla, sino también para liberarse del peso que le está devorando por dentro. Úrsula, en cambio, siente que el suelo bajo sus pies se quiebra. Por un instante, su mente repasa todas las intrigas que ha tejido en la sombra, convencida de que nadie jamás se atrevería a exponerlas así, en plena luz del día. Su seguridad se resquebraja cuando entiende que Rafael no habla desde el rumor ni desde la suposición. Hay en su voz una convicción tan firme que parece sentencia. Ella trata de replicar, pero lo único que consigue es un murmullo ahogado, un intento de defensa que ni ella misma cree. La acusación ha calado tan hondo que el simple hecho de negar parece un acto inútil. El aire se espesa, los pájaros callan, como si incluso la naturaleza se negara a interrumpir aquella confrontación. Rafael sostiene su mirada, sin apartar los ojos de la mujer a la que ahora ve no solo como enemiga, sino como verdugo de su hermano. Por dentro, su corazón le id desbocado, porque acusar no significa probar, y lo sabe. Sin embargo, el peso de la sospecha es tan insoportable que prefiere cargar con el riesgo de un error antes que seguir fingiendo ignorancia. Mientras tanto, Martín vive su propio cruce de caminos. El joven ha sentido que su vida se detiene desde la tragedia de Julio. Cada día, el vacío le recuerda que en el valle no hay certezas, que un instante basta para arrebatarlo todo. Por eso, decide dejar de posponer lo inevitable, elegir un rumbo definitivo. Las dudas lo habían corroído demasiado tiempo, pero ahora entiende que el no decidir también es una forma de condena. Así, en soledad, reflexiona sobre su futuro, consciente de que la senda que tome afectará no solo a su destino, sino también a quienes lo rodean. En su interior se mezclan miedo y valentía, un cóctel explosivo que lo impulsa a no volver a mirar atrás. Irene, por su parte, lleva días escondida detrás de un muro de evasivas. La carta de Amanda pesa en sus manos como una piedra ardiente. Cada vez que la toca, siente que no solo sostiene un papel, sino la voz de una madre que habla desde el pasado. Bárbara había intentado acercarse, había querido arrancarle la verdad, pero Irene prefirió callar, temerosa de lo que aquella carta podía desencadenar. Ahora, agotada de huir, decide entregársela a Leonardo. El instante es solemne. Sus manos tiemblan al extenderle el sobre, y en su mirada se adivina la tormenta interna. Para ella, no se trata solo de un acto de honestidad, sino de renunciar a un secreto que podría haberle dado poder. Con ese gesto, entrega no solo un documento, sino un pedazo de sí misma. En paralelo, la tragedia golpea de lleno a Adriana. Ya había perdido a Julio, y ese dolor parecía suficiente para quebrarla. Pero la revelación que recibe en este episodio supone el peor de los golpes. Una verdad amarga la atraviesa como un relámpago oscuro, dejándola sin fuerzas para sostenerse. La Salcedo siente cómo la esperanza que había intentado reconstruir se derrumba otra vez, aplastándola bajo un peso insoportable. El valle, que tantas veces había sido escenario de promesas, se convierte ahora en un territorio hostil, lleno de sombras que la acechan. Cada rincón le recuerda lo perdido, y la certeza de que nada podrá aliviar ese sufrimiento se instala en su pecho como una condena perpetua. En este juego de traiciones y confesiones, todos los personajes se enfrentan a su límite. Rafael, decidido a exponer lo que cree una verdad oculta. Úrsula, atrapada en la tela de araña de sus propios engaños. Martín, eligiendo su destino con la fuerza de quien ya no teme equivocarse. Irene, entregando la llave de un secreto que puede cambiarlo todo. Y Adriana, hundida en un dolor que la transforma en una figura trágica.
Cada paso que dan los acerca al abismo, y la sensación es que, tras este capítulo, nada volverá a ser como antes. El silencio que siguió a la acusación de Rafael parecía un vacío imposible de llenar. Úrsula intentó articular una defensa, pero sus labios apenas lograron un temblor, un gesto de incredulidad más que de rechazo. En su interior, la rabia y el miedo se entrelazaban como dos serpientes luchando por el control. Sabía que cada palabra que dijera podía volverse contra ella, porque Rafael no buscaba una explicación, sino una confesión velada. Y en ese terreno, cualquier titubeo era ya una condena. Rafael, por su parte, no necesitaba pruebas para sentir la verdad ardiendo en su pecho. La imagen de Julio muerto, el recuerdo de la merienda envenenada, la huella de un gesto cómplice en el rostro de Úrsula, todo lo empujaba hacia aquella conclusión. Había vivido días enteros repitiéndose que quizás estaba equivocado, que tal vez el dolor lo cegaba, pero ahora, frente a ella, ya no podía negar lo que su instinto le gritaba. La acusación era su única manera de salvar la memoria de Julio de caer en el olvido como una simple tragedia. Úrsula dio un paso atrás, intentando recuperar el control. Su orgullo le exigía responder con la misma dureza con que había sido atacada, pero algo en la mirada de Rafael la desarmaba. No era solo furia lo que veía allí, sino también una súplica muda. Que confesara, que liberara a todos de la mentira. Ella sintió el peso de esa expectativa y comprendió que el terreno bajo sus pies era un campo minado. No podía permitirse un error, porque cualquier resquicio sería aprovechado para hundirla definitivamente. Mientras la tensión entre ellos alcanzaba un punto insoportable, Martín se encontraba en otro rincón del valle, sumido en sus propias encrucijadas. Había pasado noches enteras sin dormir, repasando lo que había sido su vida hasta ese momento y lo que quería que fuera de ahí en adelante. El dolor por la muerte de Julio lo había empujado a replantearse todo. Sus estudios, su futuro, incluso su lugar en Valle Salvaje. La sensación de que el tiempo se escurría le impedía seguir postergando. Así, al amanecer, tomó una decisión que, aunque aún no revelara a nadie, lo transformaba por dentro. En sus ojos brillaba una determinación nueva, mezcla de miedo y esperanza, como quien se lanza a un río turbulento sabiendo que no hay vuelta atrás. En paralelo, Irene atravesaba su propio calvario. La carta de Amanda, oculta hasta ahora, se había convertido en un peso insoportable. Cada día que pasaba sin entregarla a Leonardo, la sentía arder más en sus manos. Bárbara había intentado acercarse, preguntar, comprender sus silencios, pero Irene siempre se había escudado en evasivas. Ahora, frente a Leonardo, supo que no podía demorar más lo inevitable. Con un gesto cargado de solemnidad, puso el sobre en sus manos. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Para Irene, era más que un simple acto de entrega. Era renunciar al control que ese secreto le otorgaba, era abrir una puerta que quizá nunca podría volver a cerrar. Leonardo, al recibirla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía la caligrafía de su madre en la superficie del sobre, y el simple hecho de sostenerlo lo conectaba con un pasado que había tratado de reprimir. Su mirada se cruzó con la de Irene, buscando respuestas, pero ella solo inclinó la cabeza, reconociendo que ya no tenía nada más que añadir. La carta, con sus palabras, hablaría por sí misma, y ella había decidido no cargar más con esa responsabilidad. En otro punto del valle, Adriana enfrentaba la oscuridad de una revelación que no había pedido. La pérdida de Julio ya era un golpe devastador, pero lo que acababa de descubrir la dejaba sin fuerzas. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, dejándola caer en un abismo sin fin. El recuerdo de los momentos compartidos con Julio se mezclaba con el sabor amargo de la traición y la mentira. Nada parecía tener sentido, ni las promesas de futuro, ni los proyectos compartidos, ni siquiera el amor que alguna vez creyó inquebrantable. Ahora todo se teñía de un dolor insoportable que la arrastraba hacia un pozo de desesperanza. El eco de estas tensiones resonaba en todo Valle Salvaje. Cada familia, cada rincón del valle parecía impregnado de la misma inquietud. Los habitantes intuían que algo grande estaba a punto de estallar, que las alianzas se resquebrajaban y los secretos estaban al borde de salir a la luz. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Aquel capítulo marcaría un antes y un después. Rafael, después de lanzar su acusación, se quedó en silencio, observando cómo Úrsula trataba de recomponerse. En su interior, luchaba con un torbellino de emociones. Había dado un paso del que no podía retractarse, y ahora debía estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Úrsula,
Al mismo tiempo, comprendía que su reputación, su influencia y quizás hasta su supervivencia estaban en juego. Entre ellos, el aire ardía con una tensión insoportable, y el valle entero parecía contener la respiración. La acusación de Rafael no quedó encerrada en aquel paseo. Como una piedra lanzada al agua, las ondas comenzaron a expandirse por todo el valle. Úrsula, todavía conmocionada, intentaba recomponerse tras el golpe recibido, pero cada intento de justificar su inocencia sonaba hueco incluso en sus propios oídos. Lo que más la torturaba no era tanto la duda que Rafael sembraba, sino la certeza de que su palabra, manchada de sospechas pasadas, carecía ya de peso frente a quien había decidido enfrentarla sin miedo. El recuerdo de Julio, convertido en mártir en la memoria de Rafael, se erguía como un muro que la señalaba sin necesidad de pruebas tangibles. Rafael, mientras tanto, caminaba con el corazón en un puño. Había dado un paso del que no podía regresar. Las miradas de los demás comenzarían a cargar de significado cada gesto, cada silencio de Úrsula. Lo sabía, y en cierto modo lo buscaba, que la verdad se abriera paso como un torrente, aunque lo arrastrara a él también en el proceso. En su mente, no se trataba solo de justicia, sino de lealtad hacia Julio. Negar el crimen o disfrazarlo de accidente era una forma de traición que no podía tolerar. Y al decirlo, sintió que por primera vez honraba la memoria de su hermano caído. En la casa grande, mientras todo esto bulía en el aire, Irene observaba a Leonardo abrir lentamente la carta de Amanda. El silencio que reinaba en la estancia era casi reverencial. Cada pliegue del sobre parecía desgarrar no solo el papel, sino las certezas que los habían sostenido hasta ese momento. Leonardo leyó con los labios apretados, la respiración entrecortada, como si cada palabra escrita por su madre le clavara una espina en el alma. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro se iba transformando. Primero incredulidad, luego dolor, finalmente una rabia contenida que lo hizo apretar los puños hasta marcarse las uñas en la piel. Irene, de pie frente a él, sentía que todo lo que había evitado durante semanas se materializaba en ese instante. La carta no era solo una confesión de Amanda, era una llave que abría puertas a secretos guardados celosamente en Valle Salvaje. Y ahora que Leonardo tenía la verdad en sus manos, nada volvería a ser igual entre ellos. Ella lo sabía y, sin embargo, había optado por liberarse de esa carga, aunque el precio fuera perderlo para siempre. Leonardo levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de desolación y acusación. No necesitó gritar para que Irene entendiera lo que pasaba por su mente. Se sentía traicionado, no solo por Amanda, sino también por ella, por haber callado durante tanto tiempo. La tensión entre ambos era tan densa que parecía imposible de romper. Y en ese silencio pesado, Irene comprendió que la relación con Leonardo pendía de un hilo. Mientras tanto, Martín daba los primeros pasos hacia su nueva decisión. Había dejado atrás las dudas, y ahora se enfrentaba al vértigo de actuar. No revelaba a nadie aún cuál era su elección, pero en su mirada se adivinaba un brillo distinto, un aire de determinación que no había mostrado antes. Para él, no se trataba únicamente de definir su camino personal, sino de demostrar que en Valle Salvaje aún había espacio para los sueños propios, lejos de las sombras que habían marcado a las generaciones anteriores. Cada paso que daba era un desafío contra el destino impuesto, un acto de rebeldía silenciosa que lo acercaba a un futuro distinto. Adriana, en cambio, se desmoronaba. La revelación recibida tras la pérdida de Julio había abierto en ella una herida que sangraba sin tregua. Caminaba por la casa pequeña como un espectro, incapaz de reconocer en sí misma a la mujer que alguna vez había sostenido la esperanza de reconstruir el valle para su familia. El dolor la había reducido a un suspiro constante, a un temblor perpetuo que no encontraba consuelo en nada ni en nadie. La revelación, aquella verdad amarga que acababa de conocer, le arrebataba no solo la paz, sino también la capacidad de proyectar un mañana. En su interior, Adriana sentía que todo lo que la rodeaba se volvía extraño. Los muebles que antes le daban refugio ahora le parecían fríos. Los rostros cercanos, distantes, incluso el aire que respiraba se había tornado pesado, hostil. Cada rincón del valle la acosaba con recuerdos de Julio, con promesas rotas y silencios que ahora parecían gritos. Y aunque intentaba aferrarse a la fortaleza que alguna vez la definió, la amargura de aquella verdad la debilitaba hasta los huesos. La tensión general comenzaba a manifestarse también en las dinámicas de la familia Gálvez. Isabel, atenta siempre a los movimientos de sus hijos,
percibía que Rafael estaba decidido a llevar su acusación contra Úrsula más allá de lo privado. Lo veía en su mirada encendida, en la manera en que apenas disimulaba su hostilidad en reuniones familiares. Y sabía que, de continuar así, no tardaría en desatarse una tormenta pública que comprometería a todos. Isabel, que tantas veces había manipulado a su antojo las piezas del tablero, comprendía que aquella acusación podía poner en riesgo incluso el apellido que tanto se había esforzado en proteger. Don Leopoldo, con su habitual distancia autoritaria, observaba los acontecimientos con un aire de escepticismo. Pero bajo esa coraza fría, comenzaba a gestarse en él un temor nuevo: que los secretos que habían sostenido a la familia durante décadas finalmente salieran a la luz. Y si eso ocurría, ni su apellido, ni su fortuna, ni su poder serían suficientes para contener el derrumbe. Úrsula, sola en su habitación, repasaba una y otra vez la escena de la acusación. Las palabras de Rafael la perseguían como un eco incesante: asesina. Era consciente de que, aunque no existieran pruebas firmes, la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Y en Valle Salvaje, pocas cosas eran más letales que un rumor confirmado por la convicción de un heredero. La mujer entendía que debía moverse rápido, tejer una estrategia para desmontar las palabras de Rafael antes de que crecieran como incendio. Pero el problema era que, por primera vez, sentía que la ventaja no estaba de su lado. El episodio se convertía, así, en un tablero de múltiples frentes. Rafael enfrentando el peso de su acusación, Úrsula luchando contra el estigma de ser señalada, Martín dando pasos hacia su independencia, Irene lidiando con la fragilidad de sus lazos con Leonardo, y Adriana hundiéndose en un dolor que parecía no tener fin. Todos atrapados en un mismo torbellino que convertía el valle en un campo minado de secretos, culpas y decisiones que marcarían para siempre el destino de sus familias. Adriana se hallaba en la casa pequeña, pero su mente estaba a kilómetros de allí. La revelación que había recibido tras la muerte de Julio no era una simple herida. Era un desgarro que la consumía por dentro. Cada rincón le recordaba su ausencia, y la certeza de que jamás volvería a escuchar su voz la encadenaba a un vacío insoportable. Intentaba respirar, pero cada bocanada de aire era un esfuerzo titánico. El dolor se había vuelto su sombra, inseparable, y la fuerza que alguna vez la definió se diluía en lágrimas silenciosas que recorrían su rostro cuando creía estar sola. Rafael, al mismo tiempo, enfrentaba la tormenta que él mismo había desatado. Su acusación contra Úrsula no solo sacudía a la mujer, sino que empezaba a filtrarse por todo Valle Salvaje. Cada palabra que pronunciaba encontraba eco en rumores que corrían de boca en boca. En un entorno donde las apariencias lo eran todo, señalar a alguien como asesino era más que una afrenta. Era condenarlo socialmente. Rafael lo sabía, pero no se arrepentía. En su interior, la imagen de Julio muerto justificaba cualquier paso dado, incluso si con ello arrastraba a la familia entera a un torbellino de escándalos. Úrsula, por su parte, comprendió que debía reaccionar con rapidez. No podía permitirse el lujo de quedarse paralizada mientras Rafael manchaba su nombre. Así, empezó a tejer en silencio una red de alianzas. Buscó en aquellos que alguna vez le debieron favores, en los que compartían sus recelos hacia los Gálvez. Su estrategia era clara: convertir la acusación en un acto de venganza personal, presentarse como víctima de una obsesión enfermiza de Rafael por encontrar culpables donde solo había fatalidad. Cada palabra que preparaba era un intento de desmontar la credibilidad de su acusador antes de que la sospecha se convirtiera en certeza colectiva. La familia Gálvez, sin embargo, no permanecía ajena a este conflicto. Isabel percibía el peligro como nadie. El apellido que había defendido con uñas y dientes corría el riesgo de ensuciarse en un duelo público entre Rafael y Úrsula. Lo que comenzaba como una acusación privada podía convertirse en un escándalo capaz de arruinar años de poder cuidadosamente cultivado. Don Leopoldo, fiel a su estilo autoritario, exigía silencio y prudencia, pero la firmeza de Rafael lo dejaba sin margen. El muchacho estaba decidido, y ni la amenaza de represalias familiares lograba desviarlo de su propósito. Mientras tanto, Leonardo no podía desprenderse del peso de la carta de Amanda. Cada palabra escrita por su madre lo perseguía de día y de noche. Lo que había leído no solo removía recuerdos, sino que le arrancaba certezas que creía inquebrantables. Irene, tras entregarle la carta, vivía atrapada en un torbellino de culpa y miedo. El distanciamiento de Leonardo era palpable. Su mirada se había endurecido, sus gestos eran fríos. Ella comprendía que había perdido mucho más que la confianza de un hombre.
había roto un vínculo que tardaría una vida en recomponerse. Martín, en cambio, avanzaba hacia su nuevo destino con pasos cada vez más firmes. Había tomado una decisión que lo diferenciaba del resto. No se dejaría arrastrar por los juegos de poder, por las intrigas familiares ni por los fantasmas del pasado. Para él, el futuro estaba fuera de los muros de silencio que sofocaban a todos en Valle Salvaje. Aunque no lo dijera en voz alta, en su interior sabía que su camino lo apartaría de quienes amaba, pero al mismo tiempo lo liberaría de las cadenas que habían marcado a generaciones enteras. Su determinación crecía como una llama que, lejos de consumirse, ganaba fuerza en la oscuridad. La desgracia que golpeaba a Adriana, en cambio, se profundizaba con cada hora que pasaba. No se trataba únicamente del dolor por Julio, sino del descubrimiento que se había impuesto como el golpe final. La verdad que le revelaron la dejaba desnuda, sin armas para enfrentar la vida. Cada palabra recibida era una daga clavada en lo más hondo, y su corazón, ya debilitado, parecía incapaz de soportar más. Mercedes intentaba acompañarla, pero Adriana se refugiaba en un silencio que la apartaba de todos. El valle entero parecía un enemigo, un recordatorio cruel de lo que había perdido. En la sombra de estos dramas, Úrsula comenzó a mover sus piezas. Consciente de que la acusación de Rafael podía arruinarla, decidió buscar aliados en aquellos que veían en los Gálvez una amenaza para su propio lugar en Valle Salvaje. Cada conversación clandestina era una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad de redibujar la narrativa. Presentarse no como verdugo, sino como víctima de una obsesión desmedida. El problema era que, por más que planeara, la semilla de la sospecha ya había echado raíces, y arrancarla sería una tarea casi imposible. La tensión se extendía como veneno por cada rincón del valle. Rafael se preparaba para enfrentar no solo a Úrsula, sino a la presión de su propia familia. Adriana, devastada, parecía perderse en un mar de dolor. Irene y Leonardo vivían una fractura que podía romperlos para siempre. Y Martín, con su decisión silenciosa, se apartaba de todos en busca de un horizonte propio. Cada personaje se encontraba atrapado en un punto de no retorno, y lo que estaba por venir prometía derrumbar los cimientos mismos de Valle Salvaje. La tensión contenida estalló como un trueno en pleno día. Rafael, decidido a no dar marcha atrás, llevó su acusación más allá de las palabras privadas. En una reunión familiar donde las miradas buscaban escapar del conflicto, él se alzó con voz firme y señaló nuevamente a Úrsula como responsable de la muerte de Julio. Nadie respiró durante segundos interminables. El eco de esa acusación retumbó en los pasillos de la casa grande y más allá, llegando a oídos de quienes apenas intuían el calibre de las intrigas que rodeaban la tragedia. Úrsula, al verse expuesta ante todos, comprendió que ya no bastaba con negar. Su estrategia cambió. Convirtió el ataque en un teatro de victimización. Con lágrimas calculadas, habló de la obsesión de Rafael, de cómo el dolor por su hermano muerto lo había llevado a buscar culpables donde solo había destino. Su discurso era una mezcla de súplica y manipulación, y aunque algunos se dejaron impresionar, Rafael sostuvo la mirada, inmutable, como quien sabe que detrás de las palabras se esconde un veneno imposible de disfrazar. Isabel intentó intervenir, temerosa de que la disputa terminara por devorar el apellido Gálvez. Pidió silencio, pidió mesura, pidió que el duelo no se transformara en acusaciones sin pruebas. Pero Rafael, con la voz cargada de fuego, replicó que callar era permitir que el crimen quedara impune. Don Leopoldo, con su tono autoritario, ordenó terminar la discusión, pero ni siquiera su peso logró detener la fractura que ya se había abierto en la familia. El apellido, símbolo de poder y unidad, se quebraba en pedazos ante la mirada de todos. Adriana, desde la casa pequeña, vivía un derrumbe paralelo. La revelación que había recibido se convirtió en un verdugo implacable. No había rincón donde encontrar refugio, ni recuerdo que le ofreciera consuelo. Su dolor se mezclaba con la certeza de haber sido engañada, de que la muerte de Julio escondía más de lo que parecía. La joven se sentía prisionera en su propia piel, incapaz de mirar hacia adelante. Mercedes trataba de sostenerla, pero cada intento era como querer contener el mar con las manos. Adriana no era la misma. Su voz se quebraba, su mirada se apagaba, y el valle entero parecía volverse contra ella. En otra parte, la carta de Amanda continuaba extendiendo su sombra. Leonardo, tras leerla, ya no podía mirar a Irene del mismo modo. Lo que descubrió lo había marcado para siempre, y aunque ella había tenido el valor de entregársela, el daño estaba hecho. La distancia entre ambos se convirtió en un abismo.
Irene, rota por dentro, comprendía que su silencio prolongado había sido un error irreparable. Ahora, cualquier palabra que intentara sonaba a excusa, a justificación hueca. El vínculo, alguna vez fuerte, se resquebrajaba irremediablemente. Martín, en contraste, dio el paso definitivo hacia su futuro. Lo que había meditado durante noches interminables se transformó en acción. Su decisión fue clara y contundente. No dejar que las intrigas del valle definieran su destino. Aunque sabía que esa elección lo apartaba de su entorno, la asumió con el coraje de quien entiende que crecer también significa romper con lo que oprime. Su mirada, cargada de determinación, contrastaba con el ambiente de decadencia que lo rodeaba. Mientras los demás se enredaban en secretos y acusaciones, él apostaba por una vida propia, fuera del control de las sombras familiares. Úrsula, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar, buscó hacer pública su defensa. Reunió a algunos habitantes del valle, tratando de imponer su versión, que Rafael había perdido la razón, que su obsesión lo cegaba. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía el temblor en su voz, la fragilidad en sus gestos. Lo que pretendía ser un alegato de inocencia se convirtió en una demostración de su debilidad. Los murmullos crecieron, y muchos comenzaron a mirarla con la misma sospecha que Rafael había plantado. La semilla de la duda germinaba en todos, y arrancarla parecía ya imposible. Rafael, al verla así, sintió que su hermano Julio encontraba por fin justicia, aunque fuera en la sospecha compartida. No necesitaba más pruebas. Bastaba con ver cómo Úrsula se desmoronaba bajo el peso de sus palabras para confirmar lo que en su interior siempre había sabido. En ese momento comprendió que, aunque el camino hacia la verdad completa sería largo, había dado el paso necesario para desenmascarar a quien consideraba culpable. La tensión alcanzó su clímax cuando, en un enfrentamiento final, Rafael y Úrsula quedaron solos nuevamente. Él la miró con el fuego de la convicción, y ella, con la frialdad de quien lucha por sobrevivir. Ninguno retrocedió, pero en el silencio que siguió quedó claro que el poder ya no estaba en manos de Úrsula. Su nombre, su influencia, su prestigio, todo se desmoronaba poco a poco, corroído por la fuerza de una acusación que se había vuelto imposible de acallar. Adriana, hundida en su dolor, se convirtió en la representación viva de lo que Valle Salvaje significaba en ese instante. Un lugar marcado por secretos, traiciones y tragedias que desgarraban a sus habitantes. Irene y Leonardo se alejaban, incapaces de recomponer lo perdido. Martín avanzaba hacia un futuro incierto, pero libre, y Rafael, aunque desgastado por la batalla, emergía como la voz que había decidido romper el pacto de silencio. El episodio cerraba con un valle en ruinas emocionales, donde cada personaje había dejado algo de sí mismo en el camino. La inocencia, la confianza, el amor o la paz. El aire estaba impregnado de la sensación de que nada volvería a ser como antes, y que la guerra apenas había comenzado.